Para finalizar, demos paso a la conferencia La ética en los tratados internacionales, compliance y combate a la corrupción a cargo del doctor Daniel Márquez Gómez, de quien me permitiré leer una síntesis curricular. Es licenciado, maestro y doctor en Derecho, así como licenciado en Filosofía en todos los casos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus diversas actividades profesionales, destaca el litigio y el servicio público. Ha impartido clases en diversas universidades públicas y privadas. También ha sido conferencista en Costa Rica, China, Francia, Ecuador, Guatemala y México. Es autor de varios artículos y libros, entre ellos El marco jurídico para la operación del Sistema Nacional Anticorrupción, Combate a la corrupción, fiscalización y transparencia, y el marco jurídico para la operación del Sistema Nacional Anticorrupción, constitucionalidad y legalidad del combate a la corrupción mexicano, además de diversos artículos en revistas especializadas. Fue coordinador de la Unidad de Planeación y Relaciones Institucionales y de la Biblioteca del Instituto de Investigaciones Jurídicas. También se desempeñó como defensor adjunto en la Defensoría de los Derechos Universitarios. Actualmente es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y director general de Estudios de Legislación Universitaria. Doctor Daniel Márquez Gómez, bienvenido. Todavía buenos días, muy buenos días a todas y todos. Es un privilegio estar en este tribunal, que al igual que mi querido amigo Miguel Alejandro López Olvera, lo considero mi casa. Por supuesto, dicen los españoles que es de bien nacido ser agradecido. Yo deseo de manera profunda y con la significación que implica el agradecer, decirle al magistrado Eliberio García Monzón, presidente de este tribunal, al magistrado Gerardo Arroyo Rivera, a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, a don José Cuauhtémoc Sánchez Muñoz, por supuesto, a mi querido amigo Arturo Lara Martínez. Sin él esto no sería posible. Al señor secretario del Pleno, a Mauro Abraham Cuevas Alba, y a Miriam Ramírez Sevilla, gracias. Gracias desde lo más profundo de mi ser, gracias desde el contexto de mi propia existencia, en la medida en que ustedes han hecho que mis amigos, las personas a las que quiero y aprecio, tengan en este viaje y en esta primera actividad presencial de un servidor y creo que de muchos de nosotros, un trato maravilloso, privilegiado. Nos hemos sentido no solo en casa, nos hemos sentido de verdad como en este espacio que se construye, que es el hogar. Y por supuesto, agradecer a todas las personas que en el tribunal, a través de su contribución, han hecho posible el viaje de todos nosotros a este espacio de reflexión, a este seminario, como lo denomina mi querido amigo Jaime Cárdenas. A mí me gustaría sentar algunas ideas básicas. Creo que sería importante para poder orientar el debate. ¿Qué decimos cuando decimos compliance? Yo empezaría recordando que en general las empresas tienen algo que se llama ambiente de control y que en ese ambiente de control hay un conjunto de normas que deben ser acatadas por los integrantes de la empresa y que al acatarse estas normas contribuyen de alguna manera al logro, a los fines, a los objetivos de cualquier entidad económica. Cuando yo recuerdo los principios básicos de legalidad, la autoridad solo puede hacer aquello que la ley le permite, para el particular todo lo que no está prohibido está permitido, llega una serie de conclusiones y de reflexiones que espero que ustedes de alguna manera, si no comparten, por lo menos debatan. La primera conclusión a la que llego es, si los individuos nos encontramos en un estado de derecho y si el compliance es el cumplimiento de las normas asociadas a ese estado de derecho, el compliance es la expresión misma, ¿sí?, de la eficacia del derecho de una colectividad. Yo espero que compartan esa conclusión. A veces tiendo a ser un poco autoritario. Me disculpo por eso. La segunda cuestión que yo desearía que compartieran sería la siguiente. Si bien es cierto, tenemos un conjunto de herramientas
que están asociadas a la comprensión de lo normativo, y a partir de estas herramientas nosotros deseamos expresar la cientificidad del derecho. Al final, como bien lo destacó mi querido amigo Jaime, con toda esta interesante disertación de filosofía y de teoría de la argumentación jurídica, termina cerrándose el ciclo siempre en el lenguaje. Y yo me acuerdo mucho de este famoso diálogo platónico, cratilo, del lenguaje y la problemática de la delimitación de lo que es esta actividad que nosotros realizamos vía estos mecanismos de naturaleza físico, neuronal, psicológica, y que termina expresándose en emisiones de aire pausadas y que contribuyen a generar esto que en la lingüística se denomina el ciclo comunicativo, en donde hay un emisor, un receptor, un mensaje, un ambiente, o sea, un conjunto de elementos o herramientas que nos permiten superar un poco la objeción ideológica. ¿Cuál sería la objeción ideológica? Si yo me remonto a personajes como, por ejemplo, de Toulouse-Lautrec, si me remonto a personajes como Napoleón Bonaparte, como Carlos Marx en ideología alemana, o al propio Althusser, o a personajes más cercanos como Gadamer, vinculado al círculo hermenéutico, etcétera, etcétera, pues a la conclusión a la que llego es que esta objeción consiste o radica básicamente en los límites del lenguaje mismo. Todo proceso que nosotros generamos socialmente tiene una praxis y al final esa praxis, ¿sí?, se expresa en determinada clase de ideología, determinada clase de pensar, determinada manera de entender algo, ¿sí? Y para mí creo que esa es una base sólida para que nosotros logremos entender la problemática que expresa, que presenta el compliance. La tercera cuestión que les estoy solicitando que me acepten es, vamos a considerar que efectivamente el neoconstitucionalismo está en lo correcto y que en los sistemas normativos contamos con estos dos grandes referentes, estas estructuras de sentido denominadas normas, donde hay un contorno normativo y un contorno fáctico y una serie de interacciones a partir de las cuales podemos decir que de la fusión del contexto normativo y del contexto fáctico podemos encontrar una solución a los problemas que el derecho plantea. Pero también espero que me acepten que hay un contexto metanormativo, que hay un conjunto de valores, hay un conjunto de ideas sustantivas que nos han orientado a lo largo de la comprensión de lo normativo y que a estas ideas les llamamos justicia, les llamamos paz, les llamamos libertad, etcétera, etcétera, y que de alguna manera han orientado lo que nosotros como seres humanos, como personas, queremos ser en la dimensión social. Quizás en la dimensión individual nos podemos dar el lujo de ser como se nos antoje, pero en la dimensión social, evidentemente que tenemos el problema de las interacciones con el otro, y este problema de las interacciones con el otro va pautando en alguna medida la necesidad de construir una serie de herramientas o elementos que permitan que el ser del otro se exprese paralelamente a la manera o de la manera en la que nosotros nos expresamos. Es un poco lo que se habló aquí de bienes jurídicos tutelados, ¿sí? Entonces, si ustedes me aceptan esos supuestos, creo que ya podría yo iniciar mi reflexión. Yo iniciaría comentándoles que la palabra ética procede del griego ethos y significa costumbre, uso, forma de conducirse. También que se relaciona con la palabra latina mos, moris, y de ahí viene su significación como moral. Para algunos, estas dos palabras, al conjuntarse, lógica y moral, tienen igual significado. Ethos en griego y mos en latín significan precisamente costumbre, hábito. Además, destacan algunas personas que la ética define y explica la moralidad positiva, o sea, el conjunto de reglas de comportamiento y formas de vida a través de las cuales tiende el hombre, la mujer, para que no me acusen de sexismo, el valor de lo bueno.
La diferencia entre moral y ética, desde Kant y Hegel, es una distinción entre lo formal y lo material. En el plano práctico, lo formal es la ley del deber y lo material son las determinaciones que dan concreción al deber. La moral es, en esta dimensión como mínimo, el esfuerzo de guiar nuestra conducta por razones, por buenas razones. Aquí se ha aludido al compliance y se habla de las mejores prácticas. Las mejores prácticas deberían de ser las mejores razones, estas buenas razones que orientasen precisamente la conducta societaria de quienes deciden emprender para lograr un fin económico, ¿sí? Desde este punto de vista, es hacer aquello para lo que hay, como siempre, se deberá expresar las mejores razones, al tiempo que damos igual peso a los intereses de cada persona afectada por lo que hagamos. Suena muy racional, suena muy interesante, sin embargo ustedes dirán, parece que el doctor Márquez ignora que hay una historicidad detrás de ese proceso. Y efectivamente esta historicidad nos llevaría a que estas personas que nos legaron parte de su cultura, los griegos, hacían una distinción entre ethos y ethos, con significados diferentes. Ethos como hábito o costumbre y ethos como el carácter distintivo, el modo de ser o la forma coherente y permanente de ser y actuar en la convivencia con los demás. La voz latina mos corresponde al sentido de ethos, pero no al de ethos, por su asociación con cualidades o circunstancias propias de un ser humano que lo distinguen por su modo de ser u obrar de los demás, y a esta dimensión ya se le asigna un sentido ontológico, distinto del histórico del primero. Cuando nosotros expresamos, sí, en nuestras clases de Derecho Romano, voy a seguir en la ficción que planteó mi querido amigo Jaime Cárdenas, de que todos somos juristas, y cuando en el derecho romano se nos dice que la costumbre es la inveterada consuetudo y opinus juris seu necessitatis, lo que nos están diciendo sustantivamente es que nuestro comportamiento es fruto de una historicidad. Nos están diciendo que nosotros somos deudores de las personas que nos han aportado el conjunto de comprensiones, el conjunto de ideas, el conjunto de mecanismos, el conjunto de afirmaciones e ideas que nos hacen ser lo que somos. En cambio, cuando nosotros nos desvinculamos de todo este proceso y pretendemos expresar nuestra libertad, lo que decimos sustantivamente es que ahí lo que está presente es nuestra individualidad. Y es esta individualidad lo que dibuja nuestro carácter, lo que somos nosotros distintos de la colectividad. Por eso hablo del sentido, de la dimensión ontológica. En ese sentido, una significación más cercana al pensamiento griego, recuerden que voy a hablar de un autor que es un fenomenólogo. Estos fenomenólogos tienen la pretensión de volver a las cosas mismas. Entonces la encontramos en la filosofía de los valores. Max Scheler, en De Formalismus in der Ethik und der materielle Wertethik, el formalismo en la ética y la ética material de los valores, sostiene: los conceptos de bien bonum y de mal malum designan precisamente la propiedad de un ser gracias a la cual este ser es capaz de motivar nuestra voluntad o de provocar en nosotros una respuesta afectiva. La felicidad verdadera y profunda que los valores nos proporcionan implican de modo necesario un conocimiento de la importancia intrínseca del objeto. El valor es aquí el principatum, lo determinado, mientras que en el caso de lo subjetivamente satisfactorio, nuestro placer es el principium, y la importancia de lo agradable o lo satisfactorio del objeto, el principatum. Y como se dan cuenta ustedes, aquí ya surge esta delimitación de naturaleza ontológica. Sé que se están preguntando, ¿y qué infiernos tiene que ver esto con el compliance? El doctor Márquez ahorita está levitando, ¿y qué va a pasar con nosotros? Calma, por favor. Para Eduardo García Maínez, la ética es una disciplina normativa por su objeto,
puesto que descubre y explica normas. Como disciplina normativa, se refiere a un complejo de normas que a su vez se sustentan en valores, denominados para él valores de lo bueno. Desde este punto de vista, la ética alude a dos sectores, el problema del deber y el problema de lo valioso. Ambos sectores están conectados a la pregunta, ¿qué debemos hacer? Y a esto se responde aclarando, ¿qué es valioso en la vida? La noción de deber implica la idea de valor. El hombre debe ser justo porque la justicia vale. Y esto es muy importante para nosotros desde el punto de vista de nuestra praxis jurídica. ¿Qué es el deber? El deber es esta conducta que se realiza por acatamiento a la ley. Y si ustedes lo ven de manera práctica, ya les tengo una respuesta para quien desee hacerme el cuestionamiento en torno a qué infiernos tiene que ver esto con el compliance. Es muy simple. Si yo acepto determinadas normas como fundantes para una praxis, para no incumplir con esas normas, mi obligación es cumplirlas. Si una empresa se da un ambiente de control y en ese control existen un conjunto de normas que van a ser la base para su evaluación, esa empresa tiene la responsabilidad de cumplir con esos estándares. Pero no por la empresa misma, no por el tema de los negocios, porque el compliance exige la convicción de quienes aceptan las normas de adecuarse voluntariamente a esa conducta y hacerla el objeto de su praxis. Si estoy muy elevado, praxis significa práctica, es el contexto de nuestras determinaciones empíricas. Muy bien, entonces, para encontrar un nexo entre el siguiente tema de mi exposición, la asociación entre el problema ético y el servicio público, la encontramos en su dimensión negativa en el tema del poder y su asociación con la corrupción. En el siglo XIX, Sir John Emmerich Edward Albert Acton, al disertar sobre cómo los historiadores deben juzgar el pasado, en su carta al obispo Mandell Creighton, acuñó las palabras, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Los grandes hombres son casi siempre hombres malos, incluso cuando ejercen influencia y no autoridad. Aún más cuando es un efecto de la tendencia o la certeza de la corrupción por autoridad. No hay peor herejía que aquella en donde la oficina santifica al titular de la misma. Y vean ustedes qué brutalidad de expresión, ¿sí? Porque al final nos muestra una de las problemáticas sustantivas del contexto de lo corrupto. Cuando nosotros santificamos a una persona a través de la palabra, creemos que esa persona automáticamente se desagrega de lo humano, y al desagregarse de lo humano, merece que nosotros le rindamos cierta pleitesía. Y al brindarle, ¿sí?, ese homenaje, lo que hacemos es corromperlo. Los romanos tenían algo maravilloso. A los generales triunfantes le colocaban un empleado, un esclavo, esa es la expresión correcta, que le fuera sosteniendo una corona de laurel, que era el símbolo del triunfador. Se transportaba esa persona en el carrus triumphalis. Por instrucción del Senado entonces, esa persona no solo tenía que sostenerle la corona de laurel como símbolo de triunfo, también tenía que irle diciendo al oído, recuerda que no eres Dios, recuerda que no eres Dios, recuerda que no eres Dios. ¿Sí? Uno de los problemas que tenemos es, hemos perdido la dimensión de los valores de lo bueno y hemos entrado al contexto de los valores de lo pragmático. Yo sostengo, y es una invitación que le hago a mis compañeros, a Jaime Cárdenas y a Miguel Alejandro, que en algún momento realicemos un debate sustancial de ciencia política y que en ese debate coloquemos por una parte a Maquiavelo y todo este pragmatismo que se utiliza como justificación para el poder, y en la otra a Aristóteles,
y esta idea de que la política debe tener como sierva la virtud, dado que la política es la ciencia que se ocupa en las ciudades del reparto de los bienes. Y si ustedes lo ven de una manera moderna, piensen en los presupuestos, piensen en los servicios públicos, piensen en el dinero de todos nosotros, piensen en los impuestos, piensen en lo que hacemos, ¿sí? Bueno, entonces, como podrán ustedes darse cuenta, si hablamos de poder, si hablamos de corrupción, si mis compañeros con los que tengo una deuda intelectual, con precisamente el doctor Miguel Alejandro, la doctora Adelina Quintero Sánchez, la doctora Pastora Melgar Manzanilla, el doctor Cristian, el doctor Jaime Cárdenas Gracia, ya nos mostraron diversas dimensiones del problema del compliance. Permítanme que yo les muestre otra cuestión diferente. Si nosotros acudimos quizás a la historia, vamos a encontrarnos que Estados Unidos en 1997 emitió la Foreign Corrupt Practices Act de ese año. En esa Foreign Corrupt Practices Act se destaca algo que es muy importante, que las empresas y personas extranjeras, ¿sí?, que provoquen directa o indirectamente soborno en Estados Unidos están sujetas a esta normatividad. También puedo citarles la Resolución 3514 de 15 de diciembre de 1975, medidas contra las prácticas corruptas de las empresas transnacionales y otras empresas, en donde también se alude a las prácticas corruptas y al soborno. Puedo mencionarles la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1977 y la Convención Interamericana contra la Corrupción B58 de 29 de marzo de 1996, que instituye mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción. Puedo también, por supuesto, destacar la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales e internacionales de 17 de diciembre de 1977 del Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que también incorpora el delito de cohecho de servidores públicos extranjeros. El Convenio Penal sobre la Corrupción, número 173 del Consejo de Europa, donde hay conductas asociadas a la corrupción, el Convenio Civil sobre Corrupción, o Convenio 174 del Consejo de Europa, de 4 de noviembre de 1999. ¿Sí? Este convenio destaca como corrupción el hecho de ofrecer, otorgar o aceptar directa o indirectamente un soborno o cualquier otra ventaja indebida o la promesa de una ventaja indebida que afecte el ejercicio normal de una función o el comportamiento exigido al beneficiario del soborno, de la ventaja indebida o de la promesa de una ventaja indebida. Y esto amplía un poco la idea de corrupción. Si ustedes consultan autores como Susan Ross Ackerman, como Robert Klitgar, etcétera, etcétera, van a encontrarse que la idea de corrupción está más asociada a la problemática económica y en el espacio de lo público, hacer uso de los bienes públicos para obtener ventajas privadas o particulares. Aquí ya se alude a otro tipo de problemáticas. Otro ejemplo es en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 31 de octubre de 2003, el entonces titular de las Naciones Unidas, Kofi Annan, dijo algo que a nosotros debería impactarnos por las implicaciones que hay detrás de esto. La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el Estado de Derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana. ¿Sí? Y por eso esta convención se propone promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción. Y bueno, esto me lleva al marco del análisis que yo debería realizar con ustedes. Como ustedes saben, para superar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
Canadá, Estados Unidos y México suscribieron el TEMEC. Al principio se le publicitó de una manera que yo lo veía graciosa, espero que compartan un poco mi visión. Se le había bautizado como USMAC, ¿sí? Entonces yo decía en son de broma que era como United States Marines of America, pero bueno, era parte de cómo veía yo el tratado. Este tratado, que se publica en el Diario Oficial de la Federación de 29 de junio de 2020, incluye una serie de medidas para combatir la corrupción. Para mí hay una orientación ético-moral de los negocios entre las tres naciones, y a este contexto muchos doctrinarios lo denominan criminal compliance. Básicamente consiste en esta orden que contiene el tratado de que los Estados miembros penalicen y castiguen una variedad de prácticas corruptas que surgen en las relaciones comerciales internacionales. Un jurista alemán, Ulrich Sieber, asocia este compliance, lo que aquí se ha aludido por parte de mis compañeros, cumplimiento normativo, a conceptos como programa de cumplimientos, risk management, value management, corporative governance, business ethics, integrity codes, codes of conduct, corporative social responsibility, y todas estas expresiones destacan el valor de la conducta humana en los negocios, lo que para algunos autores rompe el viejo bocardo, societas delinquere non potens, o sea, las sociedades no pueden delinquir. Y por supuesto a nosotros nos interesa todo este mecanismo que hay en el artículo 27 en torno al tema anticorrupción. Por ejemplo, hay medidas para prevenir y combatir el cohecho y la corrupción. Aquí estoy siendo un poco, ¿cómo expresarlo? Estoy siendo un poco generoso conmigo mismo, porque sí escuché las objeciones que hizo Jaime Cárdenas, escuché los contextos a los que se refería Cristian, escuché las objeciones que le hizo la doctora Adelina Quintero a los instrumentos internacionales, y entiendo el contexto del cómo estas herramientas se transforman de alguna manera en una especie de barrera para impedir intervenciones que pudieran generarse desde el lado del Estado. Y también entiendo que estas medidas contribuyen a generar una especie de ideología. Jaime hablaba del neoliberalismo, del libre mercado, aunque eso exigiría, creo, otra charla sobre el compliance en el marco ideológico. Y podríamos analizar el problema de la sociedad de Montpellier, podríamos analizar, por ejemplo, el papel que juega Popper, la sociedad abierta y sus enemigos, en la construcción del neoliberalismo, otro tipo de referentes. Desde este punto de vista, pues yo sí les suplicaría que me permitan ser generoso conmigo mismo y no dar respuesta a las objeciones que aquí se han planteado ni a las afirmaciones que se han hecho, porque creo que también hay mucho que decir desde esas dimensiones. Tengo un problema. El problema es, su amigo es contador a nivel técnico, su amigo es abogado, su amigo tiene una praxis administrativa y tuvo la desgracia de llegar ya viejo a la filosofía. Entonces a lo mejor le pasa como a Kant y a los 70 años termina escribiendo algo que valga la pena, mientras estaré aquí. Y por eso me permito compartir con ustedes lo que tiene este capítulo 27, anticorrupción del TEMEC. Entonces busca prevenir el cohecho y la corrupción en el comercio y la inversión internacionales, busca desarrollar la integridad, ¿sí? Se alude a una serie de principios que están vinculados a documentos elaborados por el Foro de Cooperación Asia-Pacífico, los foros anticorrupción del Grupo de los 20, dirigidos a prevenir y combatir la corrupción, ¿sí?
los principios de alto nivel del Grupo de los 20 sobre organización contra la corrupción, o sea, lo que es integridad y transparencia del sector público, incluida la organización contra la corrupción, y aquí viene lo que tú comentabas, el compliance público, o sea, cómo también los estados tienen responsabilidades de compliance en esta clase de contextos, ¿sí? Y sobre todo aquí se vincula la estructuración de la administración pública para detectar y minimizar los riesgos de corrupción e implementar medidas de prevención de la corrupción en la administración pública en todos los niveles relevantes, ¿sí? También se alude a los principios de alto nivel del Grupo de los 20 sobre corrupción y crecimiento, a los principios rectores del Grupo de los 20 sobre la aplicación de delitos de cohecho transnacional, a los principios rectores del Grupo de los 20 para combatir la solicitud de sobornos, principios de alto nivel sobre la responsabilidad de personas jurídicas por corrupción del Grupo de los 20, a los principios de conducta para funcionarios públicos del Foro de Cooperación Asia-Pacífico, los principios de Asia-Pacífico sobre prevención de cohecho y aplicación de leyes anticohecho. Y se busca la concientización entre sus sectores privados sobre la orientación en anticorrupción disponible, incluido el Código de Conducta de Negocios, integridad de los negocios, principios de transparencia para el sector privado de Asia-Pacífico, elementos generales de Asia-Pacífico de programas eficaces de cumplimiento corporativo voluntario y principios de alto nivel del Grupo de los 20 sobre transparencia e integridad del sector público. Esto es muy importante que lo registremos, porque el problema sustancial del compliance se asocia a el aceptar voluntariamente los estándares. Pero ese aceptar voluntariamente los estándares a su vez se vincula a que hay un contexto normativo que virtuosamente permite seleccionar estos estándares que sean necesarios para poder construir el ambiente de control de una empresa, lo que se denomina el compliance, y que va a ser objeto de fiscalización y vigilancia. Entonces, alude a una reserva de jurisdicción en la materia. Hay, por supuesto, medidas anticorrupción en el artículo 27.3 de este TEMEC, en donde se obliga a los estados a adoptar medidas legislativas y de otro tipo necesarias para tipificar como delitos de corrupción y la promesa, ofrecimiento o concesión a un funcionario público de una ventaja indebida u otra persona o entidad para que el funcionario actúe o se abstenga de actuar en relación al desempeño o ejercicio de sus funciones oficiales y otras más que están vinculadas. Por supuesto, hay cuestiones como la malversación de fondos, ¿sí? Está esta idea de rechazo a las deducciones de impuestos de los cohechos, ¿sí? Que a nosotros nos parece obvio, pero creo que a ellos no. Y también se debe rechazar el deducir gastos ilegales, y eso es muy importante porque es una temática que vemos constantemente en los contratos de obra pública. En muchas ocasiones, algunas instancias que contratan obra pública, cuando ofrecen el famoso diezmo del que hablaba el doctor Jaime Cárdenas, y les recuerdo que a un hermano de un expresidente en este país, en donde se reciben sobres amarillos con dinero para el movimiento, se le llamaba Mr. 10%, ¿sí? Bueno, les recuerdo que un problema sustancial que tenemos es precisamente eso. ¿Y qué hacen los contratistas de obra? Pues incluyen los costos de la corrupción en sus costos. Y luego, como están adornados por fórmulas matemáticas muy interesantes, pues los abogados, como dicen que nos dedicamos al derecho porque no se nos daban las matemáticas, pues no podemos detectar esos problemas. Pero bueno, es otro debate. Sí, y tiene razón, dos grandes abogados fueron también grandes filósofos y grandes matemáticos, Wilhelm Leibniz y René Descartes. ¿Sí? Y efectivamente a los abogados sí se nos dan las matemáticas, el pensamiento lógico del que hablaba Jaime. En fin, hay medidas asociadas a la contabilidad y auditoría, por ejemplo, prohibir cuentas no registradas en los libros, operaciones no registradas en libros o mal consignadas, registros de gastos inexistentes, asientos de pasivos, ¿sí? Utilización de documentos falsos, destrucción deliberada de libros de contabilidad. Y bueno,
Yo con esto les quiero decir que estamos viendo algo muy interesante. Cuando nosotros estudiamos sociedades, el primer curso, para los que lo hayan estudiado en el libro de Mantilla Molina, pues recordarán que se nos hablaba de la contabilidad. Y un tema sustancial de información para el fisco es precisamente la contabilidad. La contabilidad ya es un compliance. Ya cuando hay esta necesidad de llevar un libro diario, mayor, inventarios y balances, actas, pues ya tenemos la necesidad de que una entidad económica registre sus operaciones y dé después cuenta y razón del porqué de esas operaciones, ¿sí? Ahora voy a cerrar en los 6 minutos que me quedan. Yo quisiera decirles que atendiendo al contenido de los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a lo resuelto en la contradicción de tesis 293-2011, en donde se destacó el catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de supremacía constitucional. Para mí, las medidas que contiene el capítulo anticorrupción del TEMEC también son ley suprema en nuestro país, lo que impone a las autoridades administrativas de todos los órdenes de gobierno, en particular del Poder Ejecutivo Federal y a la Auditoría Superior de la Federación, la obligación de aplicar su contenido. En ese sentido, se debe proceder a delimitar el tema de la corrupción si el tema de la corrupción en México es un acto político jurídico. Para evitar debates innecesarios, destaco que la palabra política en su evolución etimológica proviene de las voces griegas politica, politikos, politiques, ¿sí? Politis, que se refieren a los asuntos de la ciudad, a lo político, ciudadano y polis respectivamente. Y jurídico se asocia a juridicus, que en su primer elemento juris refiere a jus, juris, que a su vez se asocia a la raíz indoeuropea ius, ley, o sea, derecho, y en su segundo elemento dicus proviene de dicere, dicare, o sea, señalar, indicar, ¿sí? Que procede de la raíz indoeuropea dei, que significa mostrar mano o dedo. En la historia de las ideas, el uso de ambas palabras cuenta con diversos puntos de contacto, y el ejemplo que les propongo es que ustedes vean en la Grecia antigua la cuestión de la politeia. Y espero que me acepten que esto acredita la cercanía entre las voces política y derecho jurídico. Y esto también me lleva a una solicitud que les hice. El contexto metanormativo al que hemos aludido a veces los abogados es más cercano al derecho de lo que creemos. Solo los abogados creemos, al menos los cultores del positivismo jurídico, que es posible construir una pureza para hablar de la cientificidad del derecho. En fin, desde este punto de vista, yo quisiera nada más cerrar diciendo, como lo destacó mi querido amigo Miguel Alejandro en su exposición, que aquí tenemos la evidencia del cómo se construye este derecho humano a la buena administración pública, que está contenido en el artículo 41 de la Carta de Niza, ¿sí? Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y, por supuesto, en la Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la administración pública, en su artículo 25. Me gustaría destacarlo por dos razones que son básicas. Hemos estado peleando a algunos juristas iberoamericanos porque se reconozca que los ciudadanos tenemos derecho a que la administración funcione de manera correcta. Y yo les diría que ya tenemos un compliance en el artículo 109 constitucional: legalidad, honradez, imparcialidad, eficacia y eficiencia. Y que nada más somos los juristas especializados en derecho administrativo los que aparentemente no hemos sido capaces de observarlo. Desde este punto de vista también nos hemos pronunciado por la necesidad de construir un derecho humano a la no corrupción administrativa, que sería un espejo de este derecho humano a la buena administración pública. El compliance cumpliría con esos fines. Desde este punto de vista, yo diría
que si este derecho humano fundamental a la buena administración pública puede ser una base para, en términos de la obligación de respetar los derechos humanos que se impone al Estado, construir el derecho a una administración pública constitucional, legal, eficiente, eficaz, honesta, transparente, fiscalizable, que rinda cuentas, que sea responsable y donde se destierre la impunidad, ¿sí? Para mí esto se podría interpretar fácilmente como un derecho humano para que los ciudadanos contemos con el derecho a que se proscriba la corrupción en los servidores públicos. Y si en el marco jurídico mexicano se sanciona administrativa, pecuniaria, política o penalmente algunas especies del género corrupción, el derecho humano a la no corrupción administrativa proscribiría cualquier conducta que se considerara corrupción, o sea, el enfoque de la sanción legal se asociaría a la corrupción como género y a sus diversas especies. Así, y cierro con esto, en 44 segundos espero, a través de valores como la dignidad humana y la buena fe, se produce la humanización de la administración pública, lo que a su vez requiere de un derecho administrativo capaz de realizar esos valores. Para mí, esto es un apoyo para destacar que el derecho administrativo, esto que hacemos nosotros, esto que hacen ustedes al adjudicar causas administrativas, es una efectiva ética pública. La majestad del derecho administrativo se desprende no solo de sus nexos con la Constitución, sino también como expresión de la dignidad de las personas y la buena fe, en suma, de su carácter de ética de lo público. Y estas son unas palabras que yo escribí para un homenaje que se hizo, ni más ni menos que a don Jesús González Pérez, con motivo de su fallecimiento. Don Jesús González Pérez tenía muchas obras en donde disertaba sobre el derecho administrativo y su dimensión ética. Para mí el derecho administrativo, no solo en la dimensión que nos decía el juez Berner en la década de los 50, no solamente es concreción de los derechos humanos, o sea, no solamente es derecho constitucional concretizado. Para mí, atendiendo a los nexos de la administración pública con el poder y la política, es una efectiva ética pública. Muchas gracias a todas y todos.